Muy buenas tardes. Desde el Palacio de la Moneda informamos sobre la evolución de la pandemia. Quiero agradecer a los canales de televisión, a las radios adheridas a esta cadena, Archi y No Archi, a los canales regionales y también agradecer al equipo comunicacional del Palacio de la Moneda. En todo el mundo la pandemia va en aumento. En los últimos 7 días los pacientes nuevos con coronavirus a nivel mundial han aumentado en 1.7 millones de pacientes diagnosticados. Este aumento de 1,7 millones de pacientes diagnosticados se produjo antes en 2 meses y medio, es decir, entre enero y el 10 de abril. Actualmente se ha producido este aumento en 7 días. Eso habla del avance que tiene la pandemia en el mundo. El aumento de los fallecidos también ha sido muy importante. De 40.000 casos fallecidos en 7 días, en este momento, comparando con lo que ocurrió antes, el mismo número de fallecidos, 40.000 fallecidos, se producían en 3 meses. Es decir, hemos bajado a 7 días para tener un aumento de 40.000 fallecidos en el mundo. Eso habla de esta tragedia, de este enorme desafío que significa la pandemia. Chile sigue avanzando paso a paso con una disminución de los casos confirmados a nivel nacional de un menos 14% en los últimos 7 días y de un menos 31% en los últimos 14 días, de un menos 14% en 7 días y menos 31% en 14 días. Y la positividad, como ven en el gráfico, de los test de PCR realizados ha llegado actualmente al 13%, muy cercano del 10% que algunos países utilizan para tomar medidas en el avance del paso a paso. En este paso a paso hemos querido que todos los ministerios de gobierno colaboren y participen. Es así como hemos tenido reuniones con deportes, con economía, con educación, en fin. Hoy día hemos invitado al subsecretario de Transportes, al señor José Luis Domínguez, para que nos presente el plan de movilidad del Ministerio de Transportes. Subsecretario, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, ministro. Primero, entender de que sin duda nosotros vamos a ir paso a paso liberando para poder volver a la normalidad. Por tal motivo, hemos desarrollado una serie de medidas para resguardar y proteger tanto a los peatones como a los usuarios del transporte público. En este contexto, hemos desarrollado el Plan Nacional de Movilidad. Este plan se basa en 3 ejes. El primer eje tiene que ver con la reasignación del espacio público, el segundo con el refuerzo del transporte público y el tercero con un seguimiento, monitoreo y autoprotección. Este plan consta de 215 medidas y supera los 2.500 millones de pesos y se implementará a lo largo de todo el país. El plan, en lo que se refiere a reasignación del espacio público, tiene medidas como, por ejemplo, ampliar las zonas peatonales, por ejemplo, reasignar donde hay comercio, donde hay concentración de público. También tiene medidas como ciclovías, vamos a desarrollar 150 kilómetros de ciclovías, vamos también a delimitar muchas calles con zona de velocidad máxima 30 kilómetros por hora, de tal forma que puedan convivir el automóvil, el ciclista y el peatón. Y en el refuerzo al transporte público tenemos también varias medidas, como por ejemplo, incorporar la totalidad de la flota de tal forma de tener la mayor disponibilidad de espacio. Vamos a trabajar con universidades, colegios, escuelas, todo lo que es la industria, el servicio público, de tal forma de poder diferir la mayor cantidad posible en lo que se refiere a horarios, de tal forma de aplanar lo que es la hora punta. También vamos a desarrollar más de 180 kilómetros de pista solo bus.
La pista solo uso es muy importante porque significa que el bus puede andar más rápido y si puede andar más rápido aumenta la capacidad, puede dar más vueltas y si da más vueltas aumenta la capacidad del transporte público. En lo que se refiere a monitoreo, desde nuestras unidades operativas de control de tránsito, nosotros vamos a hacer un monitoreo de dónde se están produciendo las aglomeraciones, de tal forma de poder traspasar esta información a las plataformas y también hacer un llamado muy importante a la población a usar las mascarillas en el transporte público porque evidentemente es una medida muy relevante. El plan de movilidad lo que busca es reducir las aglomeraciones en el uso del transporte público, que creemos que es lo más importante para poder hacer este retorno a la normalidad. Muchas gracias, subsecretario Domínguez. Hemos escuchado también el clamor de los mayores de 75 años y hemos ampliado, por lo tanto, el permiso para circular para los mayores de 75 años. He leído atentamente las opiniones de Patricio Bañados, de Gabriela Hernández, de Mary Rose McGill de Jarpa y en conjunto con los expertos del Ministerio de Salud hemos hecho algunos cambios y a partir del 25 de abril aumentamos la posibilidad de salir a 2 veces al día y a un tiempo de 60 minutos, siempre con acompañamiento y obviamente, a partir del 25 de julio, estamos en julio, durante 60 minutos, 2 veces al día, 2 horas, entre 10 y 12 y entre 15 y 17 horas, siempre con un acompañamiento, lunes, jueves y sábado, en las etapas de cuarentena y transición, y en las etapas de preparación, la siguiente gráfica, y apertura inicial, la salida es durante todos los días de la semana, durante 60 minutos, entre 10 y 12 o entre 15 y 17 horas, con acompañamiento. Por lo tanto, creo que es muy importante que los adultos mayores puedan salir, puedan ejercitarse, recuperar su masa muscular, mejorar la calidad de sus huesos. Aquellos que puedan hacer ejercicio en la casa o que no quieran salir, también pueden mantenerse en su hogar porque esto es absolutamente voluntario. Pero hemos escuchado las opiniones y entiendo perfectamente, obviamente, que se sentían frustrados al no poder salir a caminar. Queremos reparar esta situación. Como dice Patricio Bañados, que me gustó mucho esa palabra y espero que se entienda bien, porque lo dijo y lo digo yo entre comillas, él se va a someter a esta viejatón para poder volver a salir a hacer ejercicio. Un saludo a Patricio Bañados, que lo escucho siempre en la radio Beethoven. A continuación vamos a pasar a dar las cifras de hoy día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días. La situación en nuestro país a propósito de la pandemia por coronavirus es la siguiente. Durante las últimas 24 horas se reportan 2.371 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.841 son de personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país alcanzan las 338.759 personas, de las cuales ya se han recuperado 311.431. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, en las últimas 24 horas son 116, con lo cual la cifra total asciende a 8.838 fallecidos en el país. En el día de hoy quiero destacar la cantidad de laboratorios que tenemos en nuestro país. Ya son 110 laboratorios que pueden realizar exámenes por PCR. Hay que recordar que hace tan solo 6 meses atrás solamente teníamos uno, que era el laboratorio del Instituto de Salud Pública. Y esto nos ha permitido poder realizar una cantidad de exámenes que hoy día diariamente podría llegar a 25.000 exámenes.
Hay que recordar también todo el esfuerzo que han colaborado con esta red las universidades de nuestro país. Ya son 27 laboratorios que pertenecen a la red universitaria en 14 regiones, aportando el 15% de los exámenes procesados en nuestro país. Junto con agradecer a las universidades, también quiero destacar el trabajo del Ministerio de Ciencias, que fue junto con ellos con quienes trabajamos para poder levantar estos laboratorios de carácter universitario. El día de ayer se informaron 18.867 exámenes, acumulando 1.464.640 exámenes a nivel país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, esta cifra sigue descendiendo, obviamente concentrado mayormente el descenso en la región metropolitana de nuestro país, lo que nos ha permitido poder trasladar pacientes de las 3 primeras regiones del norte de nuestro país que están teniendo altos niveles de contagio para poder atenderlas de acuerdo a su gravedad. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en estado crítico, al día de ayer se informaron 258 personas. Finalmente, en cuanto a la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, al día de ayer tenemos 498 ventiladores mecánicos para poder atender a cualquier ciudadano independiente de la ciudad en donde éste resida. Las residencias sanitarias ya suman 161, con 10.711 cupos, y de estos 5.611 utilizados. Finalmente, para entregar mayor información acerca de las residencias, quiero recordar el teléfono, es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación, pasamos a las preguntas del día. Buenos días. En el informe epidemiológico, donde se incluyeron datos de positividad y también de trazabilidad, en el punto de oportunidad de la investigación epidemiológica de casos, solo 4 regiones están bajo un 90% en la semana del 11 al 17 de julio. Sin embargo, en la tabla de casos nuevos con antecedentes de contacto estrecho o nexo epidemiológico, en esa misma semana ninguna región logra superar el 86%. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica eso? ¿Cuáles son las metas en este punto? ¿Y cuáles son los plazos para mejorar estos indicadores, considerando que es algo que debió potenciarse hace casi 5 meses? Muchas gracias por la pregunta. La contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la trazabilidad, ya hemos venido conversando en varios puntos de este reporte que la trazabilidad ha sido parte del plan desde el origen del plan COVID-19. En algunas regiones y en algunas comunas efectivamente se ha hecho un muy buen trabajo entre la Seremi de Salud y la atención primaria. En los últimos meses hemos fortalecido la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento con estos 10 indicadores que están en la planificación. Y efectivamente, como usted dice, algunas regiones han tenido un porcentaje de trazabilidad menos al 80%, que es lo que nosotros aspiramos como mínimo para poder llevar una buena trazabilidad. Esperamos en aquellas regiones, sobre todo donde no hemos alcanzado el 90%, porque cuando uno ve la última semana, en muchas regiones hemos alcanzado el 90% y idealmente el 100%. Esperamos de aquí a una semana esas regiones, particularmente que no han alcanzado el 90%, lo alcancen en los próximos días. Y aquí, esas son las metas: alcanzar el 90%, que es lo que hemos hecho. Hemos fortalecido en forma importante el trabajo de las Seremis de Salud, junto con la atención primaria. Hoy día ya tenemos más de 4.000 trazadores a lo largo de nuestro país, principalmente en aquellas regiones, en aquellas comunas donde hemos visto que el número de casos es mayor. También se ha fortalecido el trabajo con la atención primaria y hoy día ya tenemos lo que hemos dicho, que EpiVigila se ha fortalecido una de las funciones más importantes, que es identificar y poder subir en la plataforma en forma oportuna los contactos estrechos.
Y esto es muy importante porque desde el nivel central podemos ir monitoreando día a día cómo va cada atención primaria llevando a cabo estos casos activos y cómo van subiendo los contactos estrechos y poder llevar un feedback a cada uno de los consultorios. La trazabilidad nos permite efectivamente con la tecnología hoy día poder llevar en forma mucho más oportuna el monitoreo de la trazabilidad, que es testeo, trazabilidad y aislamiento. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta. Muy buenos días, ministro y subsecretarios. En España, Italia, Francia y los Países Bajos se esperó alcanzar 20 casos por millón de habitantes para iniciar una reapertura segura. En Chile, hasta hace una semana se tenían 113 casos en promedio por millón de habitantes. Según un informe del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, de continuar el descenso sostenido de cifras entre finales de agosto y mediados de septiembre se podría alcanzar los 20 casos por millón de habitantes. ¿Ustedes están de acuerdo con esas proyecciones? Y de ocurrir ese escenario, ¿estaría planteada una reapertura total o mayor a la prevista en el país? Gracias. Muchas gracias, el Líbero. La verdad es que el informe de CLAPES coincide con algunas de nuestras apreciaciones. De ninguna manera nosotros vamos a hacer una apertura total y brusca. Es una apertura muy lenta, una apertura paso a paso, como hemos dicho. Y según los cálculos de CLAPES, se presentan 3 escenarios posibles para el día 15 de agosto. Un escenario con el aumento diario de 942 casos, un segundo escenario con un aumento diario de 629 casos y un tercer escenario con un aumento diario de 418 casos para el día 15 de agosto. Esto considera cifras de 50 casos por millón, 32 casos por millón y 21 casos por millón. Por lo tanto, si nosotros llegamos el 15 de agosto a tener 418 casos diarios nuevos reportados en el informe, podríamos alcanzar las mismas cifras que alcanzó Europa. Sin embargo, con respecto al cálculo por fallecidos por millón de habitantes, nosotros estamos bastante más avanzados. Italia liberó gran parte de sus restricciones con una tasa de 5 fallecidos por millón de habitantes diarios. Nosotros ya estamos en 4 fallecidos por millón de habitantes diarios. Por lo tanto, si tomamos en cuenta ese factor, estamos más avanzados, pero si tomamos en cuenta el factor de nuevos casos por millón de habitantes diarios, estamos más atrasados. Esperamos en agosto tener buenas noticias, obviamente, si es que seguimos disminuyendo los casos diarios de nuevos pacientes diagnosticados. Pero sí compartimos el informe CLAPES, lo encontramos muy interesante y obviamente lo analizaremos en su mérito para condicionar o avanzar en nuestras propias medidas. Muchas gracias. Hola, buenos días. De a poco, con el tiempo, la gente ha empezado a entender, o más bien ya entendió, digamos, la importancia de la cuarentena y de quedarse en sus casas, pero ahora estamos hablando de una etapa completamente distinta, que es este paso a paso que ustedes mismos han anunciado. En ese sentido, entendiendo que este plan es tan dinámico, tiene tantas etapas y tiene tantas restricciones que se van a ir levantando de a poco, ¿cuál será la estrategia del Ministerio de Salud para dar a comunicar a la gente de forma clara, de forma eficiente y a tiempo, sobre todo, en qué etapa está su comuna o cuáles son las actividades que puede realizar, entendiendo que un error en estos momentos en la comunicación podría significar un rebrote importante? Eso por un lado. Por otra parte, ministros, subsecretarios, se han cumplido ya 3 meses desde que se anunció o se presentó con mucho entusiasmo la aplicación Coron App, que hasta el día de hoy dice que es una aplicación diseñada por el gobierno para ayudar a prevenir contagios. En ese sentido, la pregunta es, ¿han hecho algún balance del uso de esta aplicación, de cuánta gente la ha podido utilizar y si efectivamente ha cumplido con su objetivo de prevenir contagios? Muchas gracias. El subsecretario Zúñiga contestará la pregunta acerca de las campañas y estrategias. Bueno, efectivamente este plan paso a paso ocupa muchos términos muy técnicos, pero lo fundamental de este plan paso a paso es su carácter local, y es por eso que la concentración de comunicación se está haciendo a nivel local, es decir, con
televisión local, con radios locales, con redes sociales que se pueden segmentar de acuerdo a la región de cada una de las personas donde reside y en lo sucesivo también con las vocerías locales. Es fundamental que se entienda eso desde el punto de vista de que el plan paso a paso basa su funcionamiento en el desarrollo de esta pandemia, pero a nivel local, ¿ya? Como decía antes, son términos muy difíciles, ¿ya? Y lo fundamental del plan paso a paso es que se entienda que tiene 5 pasos. Un paso 1, que es el paso más restrictivo, en donde perdemos muchas de nuestras libertades en beneficio del bien común de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Y en la medida que este plan, que tiene 5 pasos, que uno va avanzando, si es que hay un descenso en los casos de los contagios, podría llegar hasta el paso 5, en donde se restringen en menor medida estas libertades. Pero también tenemos que tener en consideración que este plan paso a paso, uno puede retroceder un paso si es que los casos aumentan, ¿ya? Y lo más importante para evitar esto último, es decir, retroceder, es que la ciudadanía conozca bien cuáles son esas restricciones para cada uno de los pasos, es decir, qué es lo que se puede hacer en el paso 1, qué es lo que se puede hacer en el paso 2, 3, 4 y 5, y obviamente que también conozca en qué paso se encuentra su comuna. Toda esta información está disponible en la página web que es www.gov.cl/paso a paso. Ahí pueden encontrar toda la información, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en cada uno de los 5 pasos y en qué comuna, en qué paso está cada una de las comunas de nuestro país. En relación a la aplicación Corona App, todavía no es tiempo de hacer una evaluación. Esta aplicación ha sido descargada por usuarios, pero obviamente tenemos que pensar en ampliar nuestros mecanismos de comunicación para llegar de mejor forma a la ciudadanía. Y en la medida que este sea un elemento más, siempre va a ser bienvenido por cada una de las personas que descargaron esta aplicación en su celular. Secretario, claro, usted decía, la información se encuentra disponible sobre las comunas y sobre las etapas en una página web, pero no todo el mundo tiene acceso a esta página o no tiene las facilidades para hacerlo. Pienso, por ejemplo, en adultos mayores, tal vez que no son tan amigos de algunos de la tecnología. ¿No se está pensando en alguna alternativa un poco más fácil para llegar mejor a toda la población? Por eso insisto en estos medios de comunicación locales. Nosotros sabemos que la realidad es muy distinta en las 3 primeras regiones de nuestro país, en las regiones del sur de nuestro país y aquí en la zona central. Es por eso que la campaña es a través de radios locales que son muchas veces escuchadas por adultos mayores, en el ejemplo que usted dio, también en televisión local y obviamente también con las vocerías locales que cada una de las autoridades de nuestro país, sean intendentes, seremis, alcaldes, también puedan entregar a la comunidad en donde cada una de las personas reside. Muchas gracias, subsecretario. Última pregunta. Muy buenas tardes, ministro. Usted señalaba esta coordinación con distintos ministerios y le pregunto por el deporte, particularmente por el fútbol, porque se vienen fechas de la Copa Libertadores, de la clasificatoria, son partidos internacionales. ¿Cómo se está planificando los protocolos sanitarios para el retorno del fútbol, sobre todo internacional, pensando en que las personas que ingresan a nuestro país tienen que mantener una cuarentena obligatoria por 14 días, lo que haría prácticamente inviable poder seguir entonces con estas actividades de partidos internacionales? ¿Hay alguna planificación en este sentido? Como usted dice, nos coordinamos permanentemente con otros ministerios. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, me comunicó y hablé con ella este tema y esta decisión debemos compatibilizarla obviamente con el Ministerio de Deportes. Aún no sabemos qué ocurrirá en septiembre, cuando son las fechas en las cuales se podrían llegar a realizar estos partidos. Es probable, me informa la ministra del Deporte, que estos partidos se realicen en otro continente si las circunstancias no permiten realizarlas en Chile, porque como muy bien dice usted, cualquier ciudadano de otro país que ingrese a Chile tiene que guardar una cuarentena de 14 días. Por lo tanto, las organizaciones encargadas del fútbol y el Ministerio del Deporte, dirigido por la ministra Cecilia Pérez, nos ha informado que lo más probable es que esto se analice en su mérito cuando
nos acerquemos a la fecha, pero hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente, es decir, fuera de Chile. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan muy buen día. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.